porque la gente siempre cree que esas escamas y eso es algo que tiene el paciente que se les va a pegar y les hacen feo, se les corren. Entonces, eso es algo muy importante recordar que la psoriasis no es contagiosa. eh, Caracterizada pues por lesiones eritematoescamosas. Es bastante prevalente, de hecho puede afectar hasta el 4% de la población. La incidencia es igual en varones y en mujeres y puede aparecer a cualquier edad. Sin embargo, predomina entre la segunda y cuarta década de la vida. Sabemos que es una enfermedad que está determinada genéticamente, lo cual condiciona una serie de alteraciones inmunológicas que llevan a aumento de determinadas citocinas que provocan inflamación y ese cuadro de enrojecimiento y descamación de la piel. Sin embargo, también está afectado por factores neurológicos. Cuando la persona está muy estresada, la enfermedad típicamente se pone peor. Esa inflamación va a provocar una proliferación no tumoral de los queratinocitos que están genéticamente predispuestos. Y hay muchos factores que pueden ser agravantes, sin embargo, lo principal es el estrés, las reacciones neuropsíquicas. Entonces ya sabemos que hay un cambio genético que lleva a esas tormentas de citocinas de la inflamación, lo cual lleva a una proliferación no tumoral del queratinocito, el cual se acelera en su velocidad de proliferación por encima del 25%. Sabemos que hay dos grupos de aparición. La forma que se considera como juvenil o tipo uno cuando aparece antes de los 40 años y la tipo 2 cuando aparece después de los 40 años. Lógicamente, la que aparece antes de los 40 años va a tener una carga genética mayor, sobre todo con determinados haplotipos HLA como el HLA-CW6. Y bueno, la podemos, típicamente al ser un componente genético mayor, pues va a tender a ser más resistente al tratamiento, más grave, más generalizada. En cambio, la forma del tipo 2 o del adulto suele aparecer después de los 40 años. También está determinada genéticamente, aunque la carga genética es menor que en la forma juvenil, pero esta suele estar asociada más a las alteraciones metabólicas que se pueden ver en la enfermedad. La enfermedad la podemos clasificar según su localización, aunque lo más común es que la clasifiquemos según su morfología, en gotas, en placas, anular, entre otras. En general, la psoriasis tiende a ser bilateral y simétrica, con lesiones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples o incluso generalizadas. Típicamente predominan superficies extensoras, afectando cuero cabelludo, salientes óseas extensoras como los codos, las rodillas, la región sacra, superficie de extensión de las extremidades, aunque en ocasiones puede afectar también palmas, plantas, pero es rarísimo que afecte los pliegues. Ya dijimos que era más extensora, por ende es raro que afecte los pliegues. Si está afectando los pliegues, como no es lo normal, sino lo contrario a lo habitual, hablamos de la psoriasis invertida. En general, las placas son placas eritematoescamosas, de bordes bien definidos, como pueden ver aquí en la imagen, con esta escama blanco grisácea en superficie. Entonces, y precisamente en eso habíamos hablado en la primera clase de lo que hacíamos con el raspado metódico. Que usted empieza primero a raspar esas escamas y lo primero que van a salir volando son las escamas blanquecinas y eso recuerda como que usted estuviera rayando una vela. A eso se le denomina el signo de la bujía. Luego viene la membrana de Duncan-Bolkley, porque va a quedar esa parte, eventualmente se van a acabar las escamas y va a quedar un aspecto de membrana rosada. Esa membrana rosada se le denomina membrana de Duncan-Bolkley. Y finalmente la piel va a sangrar y va a sangrar como puntos rojos separados. Perdón, a eso se le denomina el signo del rocío hemorrágico o rocío sangrante de Auschwitz. ¿Por qué va a sangrar como puntos separados? Y acuérdense que en la clase anterior habíamos hablado que las papilas dérmicas se extienden hacia la epidermis a manera de dedos de guante. Entonces, cuando usted empieza a raspar, primero va a romper las puntas de las papilas dérmicas, lo cual va a producir un sangrado a manera de rocío. Entonces, esos tres signos de manera secuencial, pues son muy sugestivos de la psoriasis. Sin embargo, no son definitivos, porque el diagnóstico definitivo de la psoriasis se hace mediante la biopsia de piel. Entonces, en el cuero cabelludo, pues se ven placas eritematoescamosas con una escama importante, pero típicamente se detiene en el borde de implantación, como si fuera un arco. Entonces, veámoslo acá, ven cómo está todo rojo, escamoso, pero miren cómo en el borde de implantación justo ahí se detiene. Esto es muy importante para diferenciar de la dermatitis seborreica, que en el caso de la dermatitis seborreica sí tiende a avanzar sobre la cara.
También la psoriasis tiene un importante grado de afectación de las uñas. Lo más común que podemos observar son las depresiones puntiformes o depresiones cupuliformes, como esta que estoy señalando aquí en la uña. Estas depresiones como puntitos se le denomina depresiones cupuliformes o puntiformes o pits unguiales. Cuando son muchos, hacen que la uña tenga un aspecto como de dedal de coser. A eso se le denomina el signo del dedal. También puede haber un engrosamiento del lecho unguial. Así como hay escamas en la piel, también puede haber engrosamiento del lecho unguial, provocando un despegamiento parcial de la uña. Ese despegamiento parcial de la uña se le denomina onicolisis. Ese engrosamiento del lecho unguial se le denomina hiperkeratosis subunguial. También la uña puede presentar manchas blancas, a eso se le denomina leuconiquia, o esa mancha amarillenta que ven en la foto de borde irregular, eso se le denomina fenómeno de la mancha de aceite. Entonces, lección número uno del día. Ustedes antes, hasta antes de hoy, veían estas uñas así todas chuecas y decían, el paciente tiene hongos en la uña. Bueno, no toda la uña chueca tiene hongo. Para que usted diga que la uña tenga hongo y que es una onicomicosis, tienen ustedes que haber hecho un cultivo y ese cultivo tiene que haber salido positivo por hongos. Porque ya ven que la psoriasis causa múltiples alteraciones unguiales y no es un hongo. Entonces, la evolución de la psoriasis es crónica por brotes. Y bueno, el brote cuando ocurre suele ser relativamente monomorfo. ¿Qué significa eso? Todas las placas que salieron en el brote son muy parecidas entre sí. Y bueno, la clasificación morfológica de la enfermedad pues es la más utilizada. Bueno, tenemos ahí como la primera la psoriasis en gotas. Como ven, en el caso de la psoriasis en gotas, la lesión elemental no es la placa, sino una pápula. Ven que la lesión mide menos de 1 centímetro. Por eso son como si fueran gotas, gotas, lesiones pequeñitas, menos de 1 centímetro. Típicamente la psoriasis en gotas es más frecuente en edades prepuberales y en adultos jóvenes. Es decir, ella es más frecuente en ellos. Pero si yo les pregunto al revés, ¿cuál es la forma más clínica, perdón, la forma clínica más frecuente presente en las edades prepuberales y en los adultos jóvenes? La Bueno, la psoriasis. respuesta Ah, siempre va a ser la psoriasis en placas, porque la psoriasis en placas es la más común en todos los grupos de edad. Sin embargo, si yo les digo, ¿en qué personas es más común la de gotas? Ahí sí es en las prepuberales y adultos jóvenes. Y ojo con lo que acabo de ok. decir, porque eso siempre en el examen se enredan y la sacan mala. Entonces, en todos los grupos de edad la forma de placa es la más común. Sin embargo, en los adolescentes y en adultos jóvenes son los que más tienen la forma en gotas, pero no es la más común. Siempre es la placa la más común. Típicamente como desencadenante de la psoriasis en gotas, hay una infección en la garganta. Usted tiene una faringitis o una amigdalitis y ¡boom! Hace las lesiones en gotas. Entonces, sabemos que la psoriasis en placas, como ya dijimos, es la forma más común de psoriasis, con placas circulares, de contornos regulares o irregulares, y sobre todo en las piernas suelen ser más difíciles de tratar. Pero también pueden tener esta variante, que si ven la placa es como un anillo y la parte central está respetada. A esa forma se le denomina psoriasis gyrata. O pueden tener la psoriasis rupioide con placas pequeñas crónicas o la psoriasis ostrácea, como la que ven como la imagen de la valva de una ostra, porque la escama se va desalineando una tras otra, como si fueran precisamente las partes superpuestas de la valva de la ostra, o como si fuera un techo de tejas, ¿no? Que ustedes ven que cada teja va desalineada con la anterior. Bueno, así es la psoriasis ostrácea. Y en el caso de la psoriasis invertida, ya lo habíamos adelantado diciendo, que es cuando en vez de estar afectando lo extensor, que sería lo normal, está afectando los pliegues. Pero ojo, la psoriasis también puede desarrollar artritis, a eso se le denomina psoriasis artropática o artritis psoriásica. Entonces, si ustedes ven el paciente con lesiones clínicas de psoriasis, que aparte tiene la artritis, 1 más 1 es 2, ¿no? Obvio, esa artritis es por la psoriasis. El problema es cuando el paciente desarrolla la artritis, pero no tiene las placas eritemato-escamosas de la psoriasis. Ahí sí se confunde uno porque se puede confundir con la forma más común de artritis que ustedes conocen, que es ¿cuál? ¿Cuál es esa forma que ustedes estaban acostumbrados de artritis? Reumatoide. Oye, Correcto, ustedes estaban acostumbrados a la artritis reumatoide y ahora surge abruptamente esta.
artritis psoriásica, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿cuál lo he sería la escuchado. diferencia? Bueno, la Artroplática. artritis psoriásica es más frecuente en los hombres, mientras que ustedes dieron que la artritis reumatoide era más frecuente en las mujeres. Segundo, la artritis reumatoide es más frecuente en las articulaciones metacarpofalángicas, la artritis psoriásica de las interfalángicas, sobre todo distales. La artritis reumatoide, ustedes dieron que era simétrica, estaba en el mismo sitio de ambos lados, mientras que la artritis psoriásica suele ser asimétrica. Es menos deformante la psoriásica y aparte es seronegativa, no tiene por qué tener ni factor reumatoideo ni péptido citrullinado cíclico como si tiene la reumatoide. Aparte, la artritis psoriásica tiene las afectaciones unguiales que mencionamos que no tiene la artritis reumatoide. Como habíamos mencionado en la clase uno, eritrodermia es un eritema generalizado que afecta a más del 90% de superficie corporal asociado a descamación fina. Es decir, no es una enfermedad aparte, sino es el estado grave de múltiples posibles enfermedades. Una de las cuales se puede poner así de grave es la psoriasis, haciendo la eritrodérmica psoriásica. Entonces, ustedes se podrán imaginar que si uno está todo inflamado de pies a cabeza, por supuesto que va a tener fiebre, malestar general. El paciente tiene dos variantes posibles de eritrodermia. El paciente que debuta por primera vez como una eritrodermia, es decir, yo no tenía ninguna otra forma de psoriasis, sino que mi primera manifestación de psoriasis fue ponerme de pies a cabeza. Y lo más frecuente es que el paciente tenga una psoriasis en placas y por alguna iatrogenia, sobre todo medicamentosa, termine haciendo la eritrodermia. Entonces, lo más frecuente es que sea la forma secundaria. Miren al bebé, Ay, ay, miren a ay. este paciente, ve que casi no queda nada de piel que no esté afectada. Entonces, ¿cuál sería esa iatrogenia que dije que los lleva a la forma secundaria que es la más frecuente? Bueno, usted tenía un paciente con psoriasis en placas, acude al cuarto de urgencia por esas placas y usted se le olvidó la clase que yo les di y le puso corticoides porque pensó que tenía una alergia. Entonces, obviamente, con los corticoides sistémicos, la psoriasis inmediatamente hace así, se limpia. Pero usted al paciente con alergia no lo puede dejar por siempre con corticoides sistémicos, ¿verdad? Va a haber un momento en que hay que quitarlo. Cuando lo quita, eso brinca como un monstruo y entonces se pone todo afectado, haciendo la eritrodermia psoriásica secundaria. En el caso de la psoriasis pustulosa, como ven, la placa de psoriasis está llena de pústulas, pero no se confundan, estas pústulas que están llenas de neutrófilos no están allí porque el paciente esté infectado. El paciente no está infectado, sino que dentro de la tormenta de citocinas que se está liberando en la psoriasis, hay una citocina que atrae neutrófilos. ¿Y cuál era esa citocina que atrae a los neutrófilos? ¿Quién se acuerda? Cri, cri, están sonando los grillos. No Los escucho. grillos de Sony Entertainment. ¿Cómo era la citocina que atraía neutrófilos? Nadie. La interleucina 8 es la citocina que atrae neutrófilos. Es decir, estos neutrófilos están llegando a hacer esta pústula no porque ahí haya bacterias, sino porque la psoriasis los está llamando. Entonces, aquí se forman normalmente en todos los pacientes de psoriasis acumulaciones microscópicas de neutrófilos que se denominan microabscesos de Munro. ¿Qué pasa con el paciente con psoriasis pustulosa? Ya dejan de ser microabscesos. Está en el acúmulo que ya se vuelven abscesos visibles. Otra vez con la psoriasis pustulosa tenemos dos variantes, dos modalidades. El que primariamente debuta como psoriasis pustulosa o el que lo desarrolla secundariamente a una iatrogenia, igualito que con la forma eritrodérmica. Entonces la psoriasis, como hemos mencionado, se ve influida por factores emocionales, factores hormonales, por infecciones, inclusive por la infección por VIH. Sí sabemos que son de peor pronóstico las formas que son más extensas. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace por los hallazgos clínicos, el raspado metódico que habíamos mencionado, pero recuerden que la confirmación siempre es con la biopsia de piel. Y aquí en la imagen tienen un ejemplo de biopsia de piel realizada mediante el punch o sacabocado. ¿Cómo es el punch? Bueno, es este aparatito que ven que el médico tiene aquí en la mano. Sí, 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 Entonces, pues. eso básicamente, la parte de acá tiene una especie de bisturí circular.
Algo parecido a lo que ustedes han visto en National Geographic cuando hacen los estudios de hielo del Ártico o de la Antártida, que ven que meten un tubo de metal dentro del hielo que lo corta y luego sacan el tubo y sale el cilindro de hielo. Bueno, aquí el tubo de metal sería el punch, que tiene un borde cortante en todo ese círculo que están viendo aquí. Entonces, cuando uno lo mete en la piel, hace un cilindro que saca, y ese es el punch o sacabocado, que es la Se te deja forma, una de las formas más sencillas de hacer una biopsia de piel. te deja un hueco, Entonces, en exacto. la psoriasis van a encontrarse paraqueratosis, como ven aquí, que es la persistencia de los núcleos en el hepatocórneo, pero también se van a encontrar esta colección de neutrófilos que ven aquí, que son los microabscesos de Murrow-Saburó. Las papilas dérmicas están alargadas, muy pegadas a la superficie, y eso explica por qué el signo de rocío sangrante o mosaico de rocío rápidamente llegaba a romper las papilas. No todo lo que se ve rojo con escama es psoriasis, podría ser un secundarismo sifilítico, una piliasis rosada, una rubra pilaris, un lichen plano, una micosis fungoides, que a pesar de tener un nombre de micosis y otro de fungoides, no tiene nada que ver con un hongo, es un linfoma de células T, una erupción por fármacos, una tiña, una dermatitis seborreica, entre otras. Entonces, la meta del tratamiento es básicamente llevar a la mínima expresión la enfermedad, que el paciente idealmente no tenga nada de la enfermedad manifestándose. Importante, los tratamientos tópicos deben reservarse para pacientes que tienen menos del 10% de superficie corporal afectada. Si usted tiene más del 10% de superficie corporal, pues ya no es el tratamiento tópico el tratamiento de elección para usted. Deberíamos de estar hablando ya de tratamientos sistémicos. Y siempre la psicoterapia ayuda, sobre todo por la parte de la reducción del estrés. Entonces, en cuanto al tratamiento tópico, recuerden, tenemos reductores, queratolíticos, antralina, queratolíticos, por ejemplo, el ácido salicílico en vaselina, pero el gold estándar del tratamiento tópico son los análogos de la vitamina D3, como el calcipotriol, combinado con los corticoides tópicos. Entonces, fíjense, les dije, no debemos usar corticoides sistémicos en la psoriasis, pero el corticoide tópico es gold estándar de ¿Mm? tratamiento, Exacto. combinado con el análogo de la vitamina D. También ponemos medidas físicas como la fototerapia ultravioleta. Cuando requerimos tratamientos sistémicos, tenemos los tratamientos sistémicos tradicionales, que ya básicamente en la era de la terapia biológica no tienen prácticamente relevancia, pero bueno, los que siempre usamos hasta antes de los biológicos eran el metotrexato, la ciclosporina y los retinoides como el acitretin. En la actualidad ya tenemos terapia biológica dirigida a modificar la enfermedad, a un efecto selectivo sobre el mecanismo de acción de la enfermedad. Y aquí yo siempre les explico a ustedes que esto es como las generaciones de Terminator. Primero teníamos a Terminator 1 que mataba con facilidad a los humanos, pero luego llegó Terminator 2 y le daba salsa a Terminator 1. Y finalmente llegó Terminator 3 y le podía dar salsa al 2 y al 1. Entonces, así mismo pasa con los pacientes con, Psoriasis. con los terapias biológicas de psoriasis. Terminator 1 serían los que están en la primera línea, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como están infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab pegol. Terminator 2 sería los inhibidores de interleucina 2 y 23, como ustekinumab. Y Terminator 3 tendríamos a los inhibidores de interleucina 17, como secukinumab, isekizumab, brodalumab y bimekizumab. Y también tendríamos los inhibidores de interleucina 23, como risankizumab, gulsekumab y tildrasquizumab. Entonces, ¿quién se acuerda de un tipo de psoriasis que puede poner en peligro la vida? La secundaria eritrodermia psoriásica. La eritrodermia, correcto, y la pustulosa también. Dos alteraciones histológicas de la psoriasis, no les ahondé mucho, pero bueno, ahí tienen los microcesos de Munro y la paraqueratosis, podrían decir. ¿Y cuáles eran los medicamentos tópicos de elección para el tratamiento de la psoriasis? Los corticoides, el gold Corticoides estándar. tópicos y vitamina D. Exacto. Y análogos de la Ahora vitamina ya no. D3, correcto, como el calcipotriol. Así es. Entonces pasemos ahora al líquen plano. El líquen plano es una dermatosis inflamatoria de la piel de etiología desconocida, sin embargo mayormente autoinmunitaria, que es fácil de diagnosticar, entre comillas, pero sí que es súper difícil de tratar.
Entonces es más frecuente, sobre todo entre los 30 y los 60 años. Y bueno, fundamentalmente un ataque autoinmunitario a los queratinocitos de la capa basal. Y tenemos manifestaciones en la piel, manifestaciones en las mucosas y manifestaciones en las uñas. Ajá, otra vez una uña chueca que no es hongo, ¿verdad? Entonces ya otro hongo que no es hongo, este es un líquen planounguial. Mira tú. Y bueno, entre las lesiones cutáneas típicamente usamos la mnemotecnia de las 5 Ps. ¿En qué consiste eso? Que usted tiene pápulas o placas poligonales, púrpuras, no púrpura de lesión purpúrica de sangrado, sino púrpuras de que son moradas, purple, y pruriginosas. Entonces, si ustedes recuerdan, pápulas y placas poligonales, púrpuras y pruriginosas, es la mnemotecnia para referirnos a las lesiones cutáneas del líquen plano. Aparte, en el líquen plano hay un signo patognomónico. ¿Qué significa eso de patognomónico? ¿Quién se acuerda? Eh, es lo Característico que visual de esa enfermedad. caracteriza la enfermedad, o sea, lo que va a Claro, es un caracterizar. poco más que característico, un poco más que característico, porque característico sí puede llegarlo a presentar también otra enfermedad. En el caso del signo patognomónico, solo ocurre en esta enfermedad. Esta es la única enfermedad que hace esto, eso es su signo patognomónico de ella. ¿Y cuál es esa estría de Wickham, que es el signo patognomónico? Lo que están viendo aquí en la foto. Ven que hay como una estriación blanquecina, igual que acá. Esa es la estría de Wickham. Y bueno, también puede afectar en la piel cabelluda y el problema es que cuando afecta la piel cabelluda va a producir alopecia cicatrizal, es decir, pérdida irreversible del pelo. El prurito es exquisito en el líquen plano, es su síntoma principal, muy intenso el prurito. Y eso lleva a que la persona se rasque. Y cuando provoca el traumatismo rascándose, aparece otra cosa que puede ocurrir, que es el denominado fenómeno de Kepner. ¿Qué es eso de fenómeno de Kepner? La reproducción de las lesiones del líquen plano donde ha habido un traumatismo en la piel. Entonces, miren lo que le pasó aquí. Se aruñó y se rascó lineal, se rascó, se reprodujo el líquen plano. Fenómeno de Kepner. Igual aquí, miren esto. Otro ejemplo de fenómeno de Kepner. Pero también dijimos que podía tener afectación en la mucosa bucal y aparecen como estas napas con aspecto como de helecho o de encaje en la mucosa bucal. En otras zonas pueden haber lesiones erosivas, como por ejemplo en este glande. También tenemos manifestaciones en las uñas, como habíamos mencionado, como hiperkeratosis subungual, estriaciones, fisuras longitudinales. Pero la complicación más agresiva de las uñas y la que más preocupa es el denominado pterigium unguial. ¿Qué ocurrió en el pterigium unguial? Bueno, aquí se inflamó el complejo unguial y el pliegue unguial proximal avanzó sobre el lecho y cubrió el lecho. Es decir, ya no tenemos lecho para que crezca la uña de la matriz, entonces está cubierto completamente por el lecho y se pierde de manera irreversible esa uña. A eso se le denomina pterigium unguial. Entonces, bueno, según su configuración podemos clasificar el líquen plano en lineal y anular o según su morfología en hipertrófico, ampollar, vesicular, erosivo, pigmentado. ¿Qué pasa con el líquen plano lineal? Bueno, las lesiones aparecen como si fuera un rosario lineal de lesiones. Ven que van siguiendo una línea. ¿Qué línea? La línea de Blaschko. Eran esas líneas que ustedes veían en el rayado en el néter. Bueno, esas líneas de Blaschko las está siguiendo las lesiones. Y lo más común ocurren en las extremidades inferiores. En cambio, miren el líquen plano anular. Son puros anillos, puros anillitos. También tienen el líquen plano hipertrófico. A veces se suele aparecer sobre todo en extremidades inferiores, dorso del pie, zona manular, y puede llegar a dejar cicatriz. ¿Qué pasaba cuando afectaba el pelo? Teníamos el líquen plano pilaris o líquen plano folicular. Ahí entonces aparece una pápula inflamatoria justamente sobre el pelo y esa inflamación va a destruir al folículo piloso, es decir, va a provocar una alopecia cicatrizal. Un síndrome que puede asociarse es el denominado síndrome de Graham-Little-Feldman. Aquí, ¿qué ocurre? El paciente tiene lesiones en la piel, pero tiene también una alopecia cicatrizal afectando la piel cabelluda producida por el líquen
y una no cicatrizal afectando axilas y pubis. Otra variante es la denominada alopecia frontal fibrosante, que es más común en mujeres posmenopáusicas y típicamente lo que ustedes ven es que se les retrocede el borde de implantación frontal y temporal. Entonces quedan como teniendo un corte como de Kung Fu. Entonces ese aspecto como del corte de cabello de los monjes de Kung Fu, ese es el aspecto que toma la persona con alopecia frontal fibrosante, que generalmente es una mujer. También tienen el líquen plano ampolloso y el líquen plano penfigoide. Dirán, doctor, pero si los dos tienen ampollas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el líquen plano ampollar es una versión del líquen plano donde se genera la ampolla por la inflamación. En cambio, en el líquen plano penfigoide es una coexistencia en el mismo paciente de un penfigoide ampolloso, que no van a ver ahora, sino al final del semestre, con un líquen plano. También tiene la variante erosiva o ulcerativa. Ya habíamos mencionado que era más común en el área genital. Y bueno, ¿cuáles son las características histológicas del líquen plano? Bueno, el paciente va a tener hiperkeratosis compacta. Miren cómo está esa capa córnea aumentada de espesor. Pero miren la granulosa. La granulosa también está aumentada de espesor. Sin embargo, no está aumentada de espesor de manera pareja, sino ven que parece como una cuña. Mira aquí, una cuña, otra cuña, otra cuña. Entonces es lo que se denomina la hipergranulosis en cuña. Y eso es lo que clínicamente ustedes pueden ver como la estría de Wickham, como el signo patognomónico. Entonces, ¿a qué corresponde la estría de Wickham en la biopsia? A esta hipergranulosis en cuña. Aparte, si ven la parte del estrato espinoso, también está engrosado y hace unas proyecciones a manera de dientes de sierra. Entonces, esto también se le denomina acantosis en dientes de sierra. Aparte, hay degeneración de la capa basal y un denso infiltrado inflamatorio que provoca que los queratinocitos empiecen a sufrir disqueratosis, un fenómeno de queratinización prematura que va a llevar a la formación de los denominados cuerpos coloides. La inmunofluorescencia, no quiero que se aprendan qué es lo que tiene, solamente que es positiva, que la inmunofluorescencia directa es positiva en el paciente con líquen plano, sobre todo por fibrina. Pero no todo lo que parece líquen plano es líquen plano. Si en dermatología no sería dermatología si todo no se pareciera y todo no se confundiera. Eso tiene que ser muy característico de esta especialidad. Entonces, podía ser simplemente una liquenificación o una erupción liquenoide por fármacos. Miren cómo el nombre lo dice, liquenoide, o sea, se Mm. parece clínicamente al líquen Eso plano, yo lo he solo tenido. que es por medicamentos. Un líquen ictus o un líquen Pero por estriado. ale... Ah, dime. Disculpe, disculpe, doctor, pero eso sería por alergia, ¿no? Claro, una alergia medicamentosa puede provocar una erupción liquenoide a fármacos, exacto. También puede ser un líquen escleroso, o una sífilis, un granuloma anular, o una sarcoidosis. Díganme que esa sarcoidosis no es igualita al líquen plano, pero no es líquen plano. Una pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda, una amiloidosis, o una psoriasis en gotas. Uy, Cuando está en las mucosas, con las leucoplasias, por ejemplo, con la sífilis, o con la cándida, o con el lupus. Miren, también el mismo aspecto de encaje ahí en el caso del lupus. se mantiene... Bueno, como dijimos, es difícil de tratar. Y aquí el objetivo es tratar de reducir las lesiones y controlar el prurito. Entonces, el gold estándar son los corticoides tópicos, sobre todo de alta potencia. Pero también tenemos otras opciones como los corticoides sistémicos, retinoides, entre otros. ¿Quién se acuerda cuál era el principal síntoma del líquen plano? El prurito, El prurito, no prurito, el prurito. prurito. ¿Cómo es el signo patognomónico del líquen plano? ¿Cómo se llama? Eran unas estrías, pero el nombre del De Wickham, doctor que creo que la... es. Ajá. Las estrías de Wickham, correcto. Ahí Indra comenzó y él completó ahí entre los dos. ¿Y qué hallazgos tiene el líquen plano de inmunofluorescencia directa? Recuerden que le dije que no había que aprendérselo, sino nada más que era positiva, que El supieran prurito. más positiva esa inmunofluorescencia directa. Mm. Ahora hablemos del Doctor, líquen. Ajá, dime. yo tengo una pregunta acerca de la alopecia que se da en las mujeres posmenopáusicas. ¿Eso estará relacionado
con el decrecimiento que tienen ellas, por ejemplo, de las hormonas sexuales. Y en el caso de esta, sí. Acuérdate que hay un montón de alopecias, ¿no? Aquí solo hemos mencionado una variante que es la alopecia frontal fibrosante y sí, sí tiene cierta relación con ese declive hormonal. Por eso es que no aparece en las mujeres que tienen sus hormonas, sino cuando ya las empiezan a perder. Entonces, sí. Y suplementándolas, ¿eso podría ayudar a que mejoren o no tiene ningún cambio? No, no logras efecto una vez que ya se instauró. El tratamiento una vez que ya se instauró tiene que ser dirigido al ataque inmunitario que está ocurriendo en el pelo. Entonces el tratamiento ahí es independiente del reemplazo hormonal, hay que hacerlo igual. Entonces ahora pasemos a hablar del líquen nítidus, como el nombre lo dice, nítido, brillante. Entonces es más frecuente en niños y adultos jóvenes, lesiones que tienden a estar en dorso de manos, cara extensora de brazos, pero pueden inclusive afectar los genitales. Y si ven, son de menor tamaño que en el líquen plano. Miren, papulitas de 1 a 2 milímetros. También hay fenómeno de Kepner y puede haber alteraciones unguiales. Miren aquí cómo están estas pequeñitas lesiones puntiformes brillantes, muy nítidos, muy brillantes. Mírenlo acá, aquí, acá. Miren en el pene. Y también tiene fenómeno de Kepner. Miren, quiso jugar X0 y se le reprodujo el líquen nítido en toda la localización. Entonces, ¿cómo se trata el líquen nítido? Con corticoides tópicos, pero también podemos usar inhibidores de la calcinurina, como tacrolimus o pimecrolimus. Líquen estriado, también se le denomina BLAISE. ¿Por qué? Por un acrónimo en inglés por Blaschko Linear Acquired Inflammatory Skin Eruption. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Lesiones siguiendo las líneas de Blaschko. Y dicen ustedes, wait, doctor, pero usted no acaba de decir en el líquen plano que el líquen plano lineal seguía las líneas de Blaschko. Sí, exactamente, están en el mismo sitio. Pero ¿cómo la diferencian? Por lo que dice aquí, este no pica. Y acuérdense que dijimos que el líquen plano pica muchísimo. Este no pica. Sigue las mismas líneas de Blaschko, pero no pica. Como pápulas rosadas. Y a pesar de que puede remitir espontáneamente, generalmente nosotros lo tratamos. Entonces miren cómo va subiendo igualito, siguiendo las líneas de Blaschko, igual que el líquen plano lineal. Mírenlo cómo sube por acá, miren acá en esta otra pierna, acá en el antebrazo. Pero como les dije, a pesar de que puede desaparecer espontáneamente, nosotros generalmente lo tratamos con corticoides tópicos o inhibidores de la calcineurina. Líquen escleroso. Antes se le denominaba líquen escleroso y atrófico. Sin embargo, sabemos que hay formas que no son atróficas, sino que son normales o que son hipertróficas. Entonces, por eso ya no se le llama escleroso y atrófico, sino solo líquen escleroso. La etiología no es del todo comprendida, sin embargo, sabemos que tiene un componente autoinmunitario importante. Y en Europa, perdón, en Europa se ha encontrado relación con Borrelia burgdorferi. ¿Y qué enfermedad ustedes saben que produce Borrelia burgdorferi, que ya ustedes conocen? La de Lyme. La enfermedad de Lyme, correcto, Carlos. Entonces, aparte de producir enfermedad de Lyme, se ha relacionado con el líquen escleroso en Europa. La distribución es bimodal, suele afectar más a los niños y sobre todo a las niñas o a las mujeres posmenopáusicas. Entonces, también algo importante del líquen escleroso es que hay un riesgo aumentado de desarrollar carcinoma escamoso sobre las lesiones del líquen escleroso, por lo cual hay que estar siempre vigilando que no lo desarrolle. Entonces, en la topografía afecta predominantemente tronco, pero también la zona genital y puede afectar partes extragenitales como las zonas mamarias, abdomen, muslo, como placas esclerosas, es decir, placas de piel endurecida, blanquecina, brillante, con resalto folicular, unos folículos que están en unas aperturas foliculares que están engrosadas y taponadas. Entonces, mírenlo aquí, cómo tienen esta placa endurecida, blanquecina, con estas obstrucciones foliculares, ¿no? Entonces, en el varón, en el área genital, va a producir que se apriete el prepucio, entonces va a provocar fimosis.
en el varón. A eso se le denomina la balanitis erótica obliterante. Y típicamente con esta fimosis hace que las erecciones sean muy dolorosas, porque cuando viene la erección, entonces choca con el prepucio que está estrechado y no puede avanzar. Entonces, muy doloroso. En cambio, en la mujer provoca la denominada craurosis vulvar. ¿Qué ocurre con la claurosis vulvar? Una esclerosis del área genital con atrofia de las genitales, desaparición de los labios menores y típicamente la afectación a nivel de la mujer en el área genital se le denomina afección anoperineal en 8. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a la mujer acostada, se va a ver la afectación alrededor del introito vaginal, que sería el círculo de arriba del 8, y la afectación perianal más abajo, que sería el círculo de abajo del 8. Entonces, por eso es la afectación anoperineal en 8. Miren aquí estas placas blanquecinas afectando el pene, miren acá afectando la vulva, pero aquí, ¿quién se le ocurre que es esto? ¿Qué piensan que puede ser esto? ¿Alguien? ¿Nadie? Los grillos. Dilo, Carlos, que ya ibas a decir algo. Ya, lánzate. Chancro. No. No, esto es el carcinoma escamoso que le está saliendo ahí sobre la placa del líquen escleroso. Entonces, por eso es importante que hay que estar siempre atento de que algo pase para hacer inmediatamente una biopsia y descartar que no tenga un cáncer cuando ya tiene una metástasis, ¿no? Y bueno, el tratamiento del líquen escleroso es con corticoides de súper alta potencia. A pesar de que se había mencionado en el pasado que los estrógenos o la testosterona por vía tópica ayudaban, en realidad lo que realmente ayuda son los corticoides de alta potencia y con menos eficacia los inhibidores de la calcineurina. Psoriasis rosada, también conocida como pitiriasis rosada de Gilbert, no de Gilbert, sino de Gilbert, sin la L. Un poquito más frecuente en las mujeres que en los hombres y típicamente tienen una lesión primero, una lesión que llega primero que se denomina medallón heráldico. ¿Por qué? Porque es el heraldo que viene avisando que vienen un montón de lesiones después. Entonces, la primera, una lesión solita, que es el medallón heráldico. Y 2 semanas después viene la chorreteada de lesiones que son como si fuera una copia del medallón heráldico, pero más chiquitas. Ese cuadro generalmente dura alrededor de 6 a 8 semanas. Entonces, relacionada sobre todo con las infecciones por herpes virus 7 y 6, y como mencioné, la lesión inicial es el medallón heráldico, que es este que ustedes ven aquí, esta placa de alrededor de 4 a 10 centímetros que tiene un collarete de descamación. Miren que a diferencia de la psoriasis, que la escama está por todos lados, aquí la escama está en este collarcito que ven aquí dentro de lo rojo. Luego, 2 semanas después, multiplica, ¿no? Aparecen todas las demás, siguiendo el mismo patrón del medallón heráldico con su collarete de escamas. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico de la pitiriasis rosada? Bueno, por la clínica, por su distribución típica de las lesiones. Si ustedes ponen al paciente de espalda como este, se darán cuenta que las lesiones están bajando como en diagonal. Miren cómo yo voy señalando, ¿ven? Que van como diagonalizadas. Entonces, eso tiene este aspecto, como si fuera una conífera. Entonces, por eso se le denomina signo del árbol de Navidad. Pero eso solo se ve desde la espalda. Pues si ustedes están viendo al paciente de frente, es como si el árbol de Navidad estuviera patas para arriba, se vería así, ¿no? Entonces, en la espalda sí se ve el árbol de Navidad en posición normal. Entonces, se hace el diagnóstico por esa clínica típica. Miren el collarete de descamación que les mencioné. La diferencia de la psoriasis es que la escama está por todos lados, aquí es un collar de descamación. Vean, doctor, ahí es fácil ya. Con el collarete de descamación es pitiriasis rosada. Pero no sería dermatología si otra no tuviera el mismo collar de descamación para confundirse. ¿Y cuál es esa otra? La sífilis secundaria. Solo que el collar no es exactamente igual. El collar en la sífilis secundaria, que se denomina collarete de Biet, la escama no está por dentro como en la pitiriasis rosada, sino suele trascender más allá del borde rosado. Entonces un poquito avanza más allá del borde rosado. Entonces la biopsia, por supuesto, nos ayuda para el diagnóstico. Y bueno, diagnóstico diferencial con otras enfermedades eritematoescamosas, como la seborreica, las tiñas, la sífilis secundaria, la psoriasis, entre otros. ¿Y cómo se trata la pitiriasis rosada?
Bueno, típicamente utilizamos corticoides tópicos en el tratamiento y a nivel sistémico podríamos utilizar corticoides sistémicos sumados con un antiviral, por ejemplo con aciclovir. ¿Cómo se llamaba esa primera lesión de la pitiriasis rosada? Medallón. Medallón. Medallón Eh, heráldico. Heráldico. Correcto, Heráldico. medallón heráldico. ¿Y cómo se llamaba esa distribución de las lesiones de la pitiriasis rosada? La del árbol de Navidad. En Árbol de árbol, Navidad. Ajá. correcto, en árbol de Navidad. Entonces ahora hablemos de la pitiriasis rubra pilaris. Como el nombre lo dice, ¿de qué color va a ser? Roja. Roja. Roja, muy roja, exactamente. Entonces también se le conoce como lichen ruber acuminatus y se caracteriza por placas eritemato escamosas. Dirán, pero eso no es lo que acabamos de decir en psoriasis, doctor. Sí, igualitas a las de psoriasis, por eso de hecho se dicen que son psoriasiformes. Sin embargo, también tiene queratodermia palmoplantar, es decir, engrosamiento y descamación de la piel de palmas y plantas, y puede haber pápulas foliculares, que en la psoriasis no había pápulas foliculares. ¿Cómo la clasificamos? En las formas del adulto, en la forma juvenil y en la forma asociada al VIH. Tanto en la del adulto como en la juvenil hay formas clásicas y atípicas. Sin embargo, en la juvenil hay otra más que es la forma circunscrita. ¿Cuál es la más común de todas? La forma clásica del adulto. ¿Cuál es la segunda más común? La circunscrita juvenil. Y bueno, también tenemos aparte la forma asociada al VIH. ¿Por qué? ¿Por qué la separamos? Bueno, porque la pitiriasis rubra pilaris típicamente es muy difícil de tratar, es muy difícil que responda al tratamiento. Sin embargo, en la forma asociada al VIH, una vez que usted pone la terapia antirretroviral al paciente, usted lo pone en terapia antirretroviral, el paciente mejora su CD4, la pitiriasis rubra pilaris remite. Entonces, hay una excelente respuesta en una enfermedad que es de difícil respuesta en el paciente con VIH, porque es una variante diferente. Entonces, la topografía, pues dijimos que predomina afectando dorso de manos, cara externa de antebrazos, muñecas, codos y rodillas, como las placas eritemato escamosas típicas de la psoriasis, pero aparte con las pápulas foliculares que dijimos, y también puede haber islas de piel respetadas. El engrosamiento de la piel de palmas y plantas, es decir, la queratodermia palmoplantar, puede ser tan importante que pareciera que el paciente tuviera un zapato incorporado. A eso se le denomina queratodermia palmoplantar en sandalia. Y bueno, el cuadro comienza con enrojecimiento, descamación, afectando piel cabelluda, frente, pabellones auriculares, y de ahí avanzando hacia abajo, de dirección cefalocaudal, en la forma clásica del adulto. Mientras que la clásica juvenil típicamente comienza de abajo para arriba, del hemicuerpo inferior hacia arriba. Cambio, la forma circunscrita juvenil más frecuentemente afectando codos y rodillas. Codos y rodillas, aparte de la queratodermia palmoplantar. En cambio, las formas atípicas, en el caso de la típica del adulto, parece una ictiosis, mientras que la atípica juvenil parece una esclerodermia. Y bueno, la forma del VIH que les había mencionado. Entonces, miren ese aspecto rojizo que tienen las lesiones de la pityriasis rubra pilaris, pero aparte es como un rojizo anaranjado. Pero si ustedes ven, tienen pápulas foliculares a este nivel. Ven cómo están afectando los folículos pilosos las pápulas. Entonces, eso no lo tiene la psoriasis. Miren la queratodermia palmoplantar. Y bueno, el tratamiento, como dijimos, era bien difícil. No hay tratamiento específico. Generalmente se utiliza lubricación con emolientes. Se puede utilizar análogos de la vitamina D y corticoides tópicos. Mientras que la forma asociada al VIH con la terapia antirretroviral. Ahora hablemos de la porokeratosis. Las porokeratosis son un grupo de trastornos de la queratinización, donde hay una queratinización anormal. Y tenemos seis tipos principales. La más común es la que dice clásica, la más común es la clásica de Mibelli, pero pueden tener una diseminada superficial, una forma lineal, múltiples formas de porokeratosis. Entonces, esta es la lesión típica de porokeratosis, en este caso de clásica de Mibelli. Ven, es un anillo, es una lesión anular. Entonces, esa es la característica de las porokeratosis. Miren acá, por ejemplo, en la diseminada clínica superficial, otra vez son puros anillos. Doc, Ajá, dime, Alan.
¿Y cómo lo diferenciamos en una pitiriasis? Sí, casi se ve igual, más o menos. Eso es lo interesante de la dermatología, que todo se ve igual. Entonces es mucha práctica, obviamente. Por eso yo en el examen de ustedes yo no les pongo fotos, porque si les pusiera fotos sería la liquidación instantánea de todo el salón. Entonces por eso es que no pongo fotos en el examen, pero es Ok. con mucho ojo. El dermatólogo, por eso les decía, trabajamos con nuestra capacidad de observación. Si no podemos diferenciar pequeños detalles, no serviríamos como dermatólogos. Que bueno, de todo hay en la viña del Señor. Mamita. Entonces, bueno. La histopatología característicamente tiene la denominada lamela cornoide o laminilla cornoide. ¿Qué es eso? Una columna de paraqueratosis abrupta en la biopsia. Entonces, imagínense que este banco de carga es la biopsia. Entonces, ustedes tienen queratinización normal como hasta aquí a la mitad, luego una columna de paraqueratosis aquí y luego sigue queratinización normal hacia el otro extremo de la placa. ¿Por qué? Porque regresemos a la foto de la lesión. ¿Dónde ustedes han hecho la biopsia? La hicieron aquí en el borde. Entonces, la parte que se veía normal en queratinización es la parte de piel normal que está acá afuera. Luego el borde es la columna de paraqueratosis. Y luego para adentro, que no hay nada, otra vez se ve la queratinización normal. Entonces, esa columna de paraqueratosis denominada lamela cornoide es lo que corresponde al borde de la lesión. Y miren, también las porokeratosis tienen riesgo aumentado de vaso celular y escamoso, así como lo tenía el líquen escleroso. El tratamiento es sumamente difícil, aunque ya hay un tratamiento para eso, solo que hay que prepararlo. No es un tratamiento que esté disponible comercialmente, era un tratamiento que hasta hace pocos años nadie sabía que funcionaba y ya sabemos que ese es el gold standard. ¿Cuál es el gold standard? Bueno, la combinación de colesterol con simvastatina. Entonces te hace una crema que tiene colesterol y simvastatina y se arregla inmediatamente la porokeratosis. Preguntas de la clase de hoy de eritemato escamosas, dudas, eritemato escamosas y pápulo escamosa. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Los análogos de vitamina D3 para la psoriasis, Ajá. ¿exactamente qué función cumplen en cuanto a Ah, su tratamiento, pues? en cuanto al, o sea, ¿quieres decir cómo el mecanismo de acción de un análogo de vitamina D3 ayuda a la psoriasis? Eso es lo que me está Sí. preguntando, ¿verdad? Sí, bueno, es por el efecto a nivel del núcleo de la célula del queratinocito. Cuando llega el análogo de la vitamina D3, el calcipotriol, al núcleo del queratinocito, favorece que haya una diferenciación correcta del queratinocito, es decir, evita que ocurra la paraqueratosis que está ocurriendo en la psoriasis. Es decir, estás tratando una consecuencia final del proceso inflamatorio de la psoriasis. No estás cortándole la inflamación propiamente dicha, sino arreglando el problema de diferenciación del queratinocito. Por eso es que lo combinas con el corticoide tópico que sí te reduce la inflamación. Entonces van los dos juntos. Uno reduciendo la inflamación y otro mejorando la parte de la diferenciación que estaba alterada. ¿Ok? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No. Ok, tengo pendientes mandarles los resúmenes de las clases para que sigan estudiando. La otra semana sí estoy en Panamá, así que sí tenemos clase en la universidad, normal. O sea que ahí me van a ver en persona por primera vez. Entonces la otra semana, el otro viernes, sí tenemos clase e intentaré que demos dos clases, la que nos toca más alguna que adelantemos, porque a mí me gusta siempre adelantar clases con ustedes para que ustedes al principio del semestre, que las otras materias todavía no están golpeando los duros, tengan más clases de dermas de su lado para estudiar con más tiempo, porque aquí todo se confunde. Entonces, mientras más temprano las tengan, más tiempo tienen para estudiarlas, teóricamente, si me hacen caso, ¿no? Y se ponen a estudiar con tiempo. Entonces, ninguna duda adicional. Recuerden que la interacción termina pasado mañana, termina el domingo. Ya está subida el artículo y las respuestas, las preguntas a contestar. Y recuerden que las preguntas hay que contestarlas en inglés. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, pues quedamos hasta aquí y nos vemos.